Bienvenido a Panorama de la Biblia. En este curso vamos a aprender cuál es el tema primordial de todas las escrituras. Vamos a ver cómo es una sola historia unificada que nos guía a Jesús. Pero también vamos a aprender cuál es la característica o el distintivo de cada libro o autor de la Biblia. Y vamos a aprender las historias más importantes, no vamos a verlas todas, porque eso sería imposible abarcarlo en esta cantidad de tiempo, pero vamos a ver la mayoría de las historias contenidas en la Escritura, o quizás las más significativas o las que más se relacionan entre sí, de tal manera que podamos tener una sola historia entretejida. Así que vamos a comenzar por el principio, vamos a empezar por Génesis. Y lo primero que vamos a ver en Génesis, vamos a enfocarnos en el capítulo 1 en esta sesión, es a Dios como creador. Vemos a Dios como creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el argumento principal de Génesis capítulo 1. Que Dios, no varios dioses, ordenadamente, no después de una guerra cósmica en el conflicto de voluntades, sino un solo Dios creó ordenadamente los cielos y la tierra, con propósito, no por accidente. Y es como si Génesis estuviera tratando de decir que no hay dioses rivales, que no existe Dios creador fuera de Yahweh, el Dios que presentan las Escrituras. Ese es precisamente también el argumento de los Salmos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, y después la Biblia va a decir que un ídolo no es nada, pero Yahweh hizo los cielos, y desde luego la tierra también. Entonces, si Yahweh hizo los cielos, donde se supone que los ídolos viven, los ídolos son nada en comparación con el Dios de las Escrituras. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo va a decir en Romanos 1 que podemos conocer a Dios por medio de lo creado, de manera que ningún ser humano tiene la excusa de que no conocemos a Dios. Entonces, que los cielos proclamen la gloria de Dios es que los cielos, aquí arriba, que los puedes ver, estos cielos, está un poco nublado, reflejan la gloria de Dios. Y después de haber acomodado la cámara y después de que Dios hizo el resto de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y antes de ir con la creación del hombre, vamos a detenernos un poco en lo que implica la manera en la que está escrita esta frase. Y dijo Dios, que hay un solo Dios. Hagamos, plural, de varios, al hombre a nuestra, plural, conforme a nuestra. Entonces, ves aquí lo que podría tratarse de un pluralis majestatis, es decir, un rey hablaría en plural sobre sí mismo. Pero también es posible que esta sea una referencia a la Trinidad, a la creencia que tenemos los cristianos de que Dios es uno en tres personas, que hay una esencia divina en tres subsistencias. Ahora, te voy a pedir algo muy, muy importante. Cada vez que nosotros veamos en el título Génesis en grande, en cada sesión, o Deuteronomio, o Josué, o Mateo, o lo que diga el título, vas a leer conmigo, antes de cambiar de título, es decir, en este caso empezarías con Génesis, vas a leer conmigo todo el libro de Génesis, de tal manera que yo no te esté contando cosas. Así que eso es importante porque vamos a ir viendo la historia de la Biblia. Pero más que ver la historia de la Biblia en un curso, necesitamos leer la Biblia en sí misma. Así que, habiendo hecho eso, y asumiendo que lo estás haciendo, Génesis capítulo 1 abre con Dios dijo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y vemos que esto cumple lo que dice el Salmo 33, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Entonces, por la palabra de Dios son hechos los cielos y la tierra, ¿cierto? Ahora, el aliento, esta palabra es la palabra ruach en hebreo, que es la misma palabra que se va a traducir como espíritu. La palabra espíritu y aliento son la misma en hebreo. Entonces, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y esto lo vamos a ver de continuo en las Escrituras, y creo que es una referencia a la Trinidad. Por ejemplo, Génesis 1:2, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ahora bien, Génesis no quiere entrar
en un debate acerca de qué ocurrió antes acerca de la creación o qué pasó con los ángeles, etcétera, etcétera. A Génesis no le interesa eso, así que como no le interesa a Génesis contarnos eso, tampoco vamos a especular al respecto. Pero fíjate lo que sí dice, y el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Así que ahí está el Espíritu, y como dirían los judíos, dando orden a la creación. El Ruach de Dios es aquel que da el aliento, precisamente el Ruach de vida. Pero también leemos en Juan que en el principio ya existía el verbo o la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de esta palabra o de este verbo. Y sin él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y desde luego, en el versículo 14 de Juan 1, esto se va a tratar acerca del Hijo. Así que pensemos que el relato de Génesis nos presenta a la Trinidad, porque nos presenta a Dios, quien hizo los cielos y la tierra, pero los hace con el poder de su palabra, quien por cierto era Dios, y también lo hace con el Espíritu de Dios, o su aliento, su ruaj. Así que ahí tenemos lo que yo creo que es una referencia a la Trinidad. Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Ahora bien, pensemos en esta declaración de Génesis. No es solamente que acabó. Pensemos también en Éxodo, un libro hermano de Génesis. Éxodo 39:43. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo, tal como Yahweh había ordenado, y así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. El lenguaje es muy similar, porque Dios ve, Moisés examina todo lo que había hecho, la obra, lo que habían llevado a cabo. Y era bueno en gran manera. Esta declaración de bueno en gran manera es como una bendición que Dios da. Y Moisés los bendijo. Así que cuando Dios termina la creación, es como cuando Moisés termina el santuario para Dios, el tabernáculo. Así que lo que se quiere dar a entender aquí un poco es que la creación de Dios, los cielos y la tierra, funcionan como el santuario de Dios. Es donde Dios va a habitar con su creación, en medio de su creación. De la misma manera que el tabernáculo o el santuario después va a ser la representación física de la presencia de Dios en la tierra. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y otra vez en Éxodo leemos algo similar. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los israelitas hicieron conforme a todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Así que otra vez, los cielos y la tierra funcionan como un santuario para Dios. Eso lo vamos a ver un poco después. ¿Cuáles son las similitudes de este santuario con el tabernáculo y por qué estoy diciendo que parece que la creación de Génesis es en realidad una habitación de Dios para morar con su criatura? En Génesis 2 leemos que Dios ya había completado la obra que había estado haciendo en el séptimo día y en el séptimo día reposó. Como Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Ahora, el tema del séptimo día es un gran tema a lo largo de toda la escritura. Y simboliza que Dios, en su calidad de rey, descansa, como descansan los reyes después de una conquista, según vamos a ver en Josué. Así que cuando Dios descansa, es como una especie de imagen de que se sienta en su trono después de haber conquistado o después de haberse declarado como rey. Esa es la imagen de un reposo en la Biblia. Y esto desde luego se va a repetir en antesala con el reposo que van a tener o van a esperar los creyentes.